si Adán, además del primer hombre del relato bíblico, fuera la memoria viva de una caída de conciencia, hablando en secreto a Set para proteger una semilla que, en el propio relato, el Dios de este mundo intenta borrar. Este manuscrito se conoce como el Apocalipsis de Adán. Se presenta como una revelación que Adán entrega a su hijo Set en el año 700, cuando su vida ya se está cerrando y lo único que queda es transmitir lo que vio. Suele ubicarse su composición en los primeros siglos de nuestra era, dentro del horizonte gnóstico asociado a la corriente setiana. El autor es anónimo y escribe como si la voz fuera Adán, con la fuerza de quien deja un testamento espiritual. El texto que conservamos llega con lagunas y cortes. Aún así mantiene una línea continua: origen, pérdida, persecución y transmisión de conocimiento. Se preservó en la biblioteca de Nag Hammadi, dentro del Códice 5, en una versión copta. También se ha propuesto que detrás pudo existir un original griego. Sofía me entregó este manuscrito envuelto en un paño viejo, como si viniera de una mesa de escribas olvidada, y Sofía advirtió que al leerlo podían quebrarse certezas profundas, porque aquí la creación se describe como pérdida de una gloria, el conocimiento se describe como exilio interior, y la obediencia se describe como un lazo que oscurece el corazón. En este escrito, Adán aparece como el testigo que recuerda una condición anterior. Camina con Eva en una gloria que venía de un eón más alto. Recibe una palabra de conocimiento del Dios eterno y, por esa palabra, queda descrito por encima del Dios que los creó y por encima de sus poderes. Luego llega la ruptura, la división y el descenso a una vida donde el ser humano aprende cosas muertas. Set aparece como el destinatario exacto de esa herencia. Adán lo vincula con la semilla de una gran generación, como si Set fuera más que un hijo, como si fuera el punto donde el conocimiento puede sobrevivir cuando todo alrededor se vuelve miedo y servidumbre. Y entonces aparecen los 13 reinos. Funcionan como 13 versiones que circulan para explicar el origen del iluminador, la figura salvadora del conocimiento. Este manuscrito estará dividido en 5 actos. Al comienzo, Adán abre la memoria de la gloria, la pérdida del conocimiento y el inicio de la servidumbre interior. Después aparecen 3 hombres en visión. Se declara la caída bajo la muerte y se anuncia una revelación destinada a Sed. En el tramo siguiente se anuncian las aguas, el rescate de los extraños y el reparto de la tierra, hasta formar 12 reinos. Más adelante se levanta una acusación ante Sacla, cae castigo, llega rescate y se despliegan las 13 versiones de los reinos sobre el iluminador y su llegada al agua. Al cierre habla la generación sin rey, se nombra el santo bautismo, el agua viva, y se sella el conocimiento transmitido de Adán a Set para su semilla. Prepárate, porque este manuscrito te pone frente a una revisión interior. ¿Qué poder has estado sirviendo por dentro? Este es el conocimiento oculto de Adán, que él dio a Set. Acto primero. Gloria y retiro. Hay un momento en que el origen deja de ser recuerdo. Estamos en el año 700. Adán habla a Set. Abre ante él el plano del comienzo. Fija el marco. Sitúa la condición inicial. Dice que Dios lo creó de la tierra. Añade que fue creado junto con Eva, la madre de Set. Los presenta unidos desde el inicio. Después declara que caminaba con ella. Caminaba en una gloria. Esa gloria no era nueva para Eva.
Ella la había visto en el león del que habían salido. Ese dato queda asentado como antecedente. En esa gloria ocurre una transmisión. Eva le enseña una palabra. Es una palabra de conocimiento. Es conocimiento del Dios eterno. Adán explica el efecto de esa enseñanza. Dice que se parecían a los grandes ángeles eternos. Esa semejanza define su estado, marca su altura. Estaban por encima del Dios que los creó. Estaban por encima de los poderes que estaban con Él. Añade que esos poderes todavía no los conocían. La posición queda delimitada con precisión. Entonces se produce un cambio brusco. El Dios, regidor de los eones y los poderes, actúa, los divide en ira. La división se presenta como hecho consumado. Después se declara el resultado, se convierten en 2 eones. El estado anterior queda interrumpido. En ese mismo momento ocurre otra salida. La gloria que estaba en sus corazones los abandona. Se aparta de él, se aparta de Eva. Con esa gloria se va el primer conocimiento que respiraba dentro de ellos. Adán separa el movimiento en pasos sucesivos. Primero la salida, luego la huida. Dice que la gloria huyó de ellos. La pérdida queda marcada como doble: abandono y fuga. A continuación se fija el destino del conocimiento. Ese conocimiento entra en la semilla de grandes eones. Se desplaza, cambia de lugar, permanece, pero ya no en ellos. Adán llega entonces al nombre de Sed. Lo llama por el nombre de aquel hombre que es la semilla de la gran generación, o de quien procede esa semilla. La formulación mantiene la apertura. El tramo no cierra la alternativa. Conserva ambas posibilidades en una sola frase. Después de esos días ocurre otro retiro. El conocimiento eterno del Dios de verdad se aparta de Adán y de Eva. La separación es definitiva en la secuencia. Desde ese apartamiento comienza otro aprendizaje. Aprenden cosas muertas. Aprenden como los hombres. El cambio es interior y práctico. Con ese aprendizaje reconocen al Dios que los creó. Lo identifican. Se reconocen en relación con Él. Dejan de ser extraños a sus poderes. La distancia se transforma en pertenencia. A partir de ahí les sirven. Les sirven con temor. Les sirven con esclavitud. El servicio queda definido por esas 2 palabras. El efecto interior vuelve a señalarse. Se oscurecen en el corazón. La exposición no añade explicación. Fija el estado. Deja el resultado en una frase breve y cerrada. Entonces llega el gesto final del acto. Adán se duerme. Se duerme en el pensamiento de su corazón. El sueño queda instalado como condición. Desde ese sueño verá lo que viene. En el pasaje, la secuencia avanza desde la gloria compartida hasta el servicio temeroso y termina en el sueño que abre la visión. Ahora dormí en el pensamiento de mi corazón. Acto segundo. Visión y promesa. El sueño ya envuelve la escena. Adán está dentro de esa condición. Desde allí ve a 3 hombres ante él. Están delante, permanecen frente a su mirada. Declara que no puede reconocer su semejanza. La incapacidad queda dicha con claridad. Añade la razón de inmediato. No son los poderes del Dios que los creó. La diferencia queda establecida desde el primer momento. Después fija otro rasgo. Los sobrepasan en gloria. Esa superioridad no queda implícita. Se afirma, se nombra, se sitúa por encima de él. La superioridad se convierte en palabra. Le hablan, se dirigen a él por su nombre, emiten una orden. La orden tiene forma directa, tiene tono imperativo. En la línea literal queda dicho:
Levántate, Adán, del sueño de la muerte, y escucha acerca del león y de la semilla de aquel hombre a quien le ha venido la vida, que vino de ti y de Eva, tu esposa. La orden se despliega en pasos sucesivos. Levantarse, salir del sueño de muerte, oír sobre el león, oír sobre la semilla de aquel hombre. Ese hombre es definido con precisión. A él le llegó la vida. Vino de Adán, vino de Eva, su esposa. La identificación queda cerrada dentro de la frase. Adán escucha. La escucha produce un movimiento interior. No responde con palabras. Suspira junto con Eva. El suspiro ocurre en el corazón. Es simultáneo, es compartido. Ese suspiro desencadena una presencia. El Señor, el Dios que los creó, se coloca ante ellos. Se sitúa delante. Interrumpe la escena con su aparición. Habla. Formula una pregunta. Pregunta por qué suspiran en el corazón. La pregunta es directa. Se dirige a ambos. Luego añade una afirmación. Se declara el Dios que los creó. Recuerda el acto de creación. Dice que sopló en ellos un espíritu de vida como alma viviente. La afirmación fija autoridad, fija origen, fija identidad. Entonces ocurre un cambio de estado. Oscuridad cae sobre sus ojos, la visión se cubre, la claridad desaparece. El efecto es inmediato. Después, en la exposición, se narra otra acción del mismo Dios. El Dios que los creó crea un hijo. Lo crea de sí mismo y de Eva, la madre de Set. La frase conserva cortes en su formulación, pero el acto queda en pie. La creación del Hijo se declara como hecho consumado. Adán introduce su reacción. Dice que conoció un deseo dulce por la madre de Set. El deseo es nombrado, es personal, es interior. Queda fijado en una sola línea. Luego se establece una consecuencia más amplia. El vigor del conocimiento eterno se destruye en ellos. La fuerza que los sostenía se pierde. La debilidad los persigue. La persecución no se describe como instante. Se prolonga. Esa debilidad se traduce en tiempo reducido. Los días de su vida se vuelven pocos. La duración queda afectada. La limitación se instala. Adán formula entonces su comprensión. Dice que supo que había caído bajo la autoridad de la muerte. La caída queda reconocida. La autoridad de la muerte queda aceptada como marco. Con esa conciencia asentada cambia el destinatario. Vuelve a Set. Le habla como hijo. Abre una promesa. Dice que le revelará las cosas que aquellos hombres le revelaron al principio. Vuelve al momento inicial de la aparición. Lo conecta con el futuro de la transmisión. Añade una condición temporal. Habla de completar los tiempos de esa generación. Habla de que se cumplan sus años. La revelación queda diferida. El anuncio queda sellado para el tiempo señalado. En el relato, la aparición conduce a la orden. La orden provoca el suspiro. El suspiro convoca la pregunta. La pregunta reafirma la autoridad. La autoridad se impone con oscuridad. Y la caída bajo la muerte queda reconocida antes de prometer la revelación. Ahora bien, hijo mío Set, te revelaré las cosas que aquellos hombres que vi ante mí al principio me revelaron. Acto tercero. Aguas y reparto. El anuncio se formula en futuro. La voz avanza con determinación. Se derramarán lluvias del Dios Todopoderoso. La acción queda proyectada hacia adelante. El propósito se declara sin rodeos. Destruir toda carne de la tierra por aquello que busca. La frase amplía el alcance. La destrucción ocurre junto con los de la semilla de los hombres a quienes pasó la vida del conocimiento. Esa vida del conocimiento tiene origen preciso. Vino de Adán, vino de Eva. La procedencia queda fijada dentro de la misma línea.
se añade una nota de fricción. Esos hombres eran extraños para el Dios que actúa. La distancia se establece como motivo del conflicto. Después del anuncio de ruina se abre otro movimiento. Vendrán grandes ángeles. Vendrán sobre nubes altas. No se describe su forma, se define su acción. Traerán a esos hombres. Los llevarán al lugar donde habita el espíritu de vida. El traslado tiene dirección, tiene destino señalado. Se produce una separación clara. En contraste, la multitud entera de carne queda dejada atrás en las aguas. Queda atrás, permanece en las aguas. La división entre los llevados y los dejados se afirma en dos frases distintas. El movimiento es doble y simultáneo. Luego el ritmo cambia. Dios reposa de su ira. El reposo llega después del juicio. Se marca como estado nuevo. A ese reposo sigue otra acción. Arroja su poder sobre las aguas. El gesto es directo. El poder se proyecta sobre lo que cubre la tierra. Después da poder a sus hijos y a las mujeres de ellos por medio del arca. La transferencia se concreta en el arca. Se incluyen los animales, se incluyen las aves del cielo. Se especifica que son los que Él quiso. Se recuerda que Él los llamó. Se recuerda que los soltó sobre la tierra. Cada elemento queda enumerado. Entonces Dios habla a Noé. En la exposición se fija el nombre por el que lo llamarán las generaciones. Deucalión. El nombre queda asentado como designación futura. Dios enumera lo protegido dentro del arca. Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, sus animales, las aves del cielo que fueron llamadas y soltadas. La protección se declara en serie. Cada figura queda incluida. Luego formula una concesión. Dará la tierra a Noé y a sus hijos. La donación queda establecida. Define el modo. Noé gobernará sobre la tierra de manera regia. Él y sus hijos. El gobierno se presenta como autoridad reconocida. A continuación impone un límite para el futuro. De Noé no saldrá una semilla de hombres que no se presentará ante Dios en otra gloria. La condición queda sellada en la frase. La comparecencia ante Dios en otra gloria se afirma como horizonte. Después se abre otra escena. Esos hombres se vuelven como nube de gran luz. El cambio de estado se enuncia. Llegan hombres que han sido expulsados del conocimiento de los grandes eones y de los ángeles. Se colocan ante Noé. Se colocan ante los eones. La comparecencia es pública. Es doble. Dios interroga a Noé. Formula la acusación. Le pregunta por qué se apartó de lo dicho. Afirma que ha creado otra generación para despreciar su poder. La acusación queda en palabras directas. Noé responde. Testifica. Declara que esa generación de esos hombres no vino de él. Declara que no vino de sus hijos. La defensa se formula con claridad. La negación queda establecida como respuesta. Luego se fija un asentamiento. Esos hombres son llevados a su tierra propia. Se les construye una morada santa. Son llamados por ese nombre. Habitan allí 600 años. El tiempo se especifica. Se añade la condición de ese tiempo. Conocimiento de imperecibilidad. Ángeles de la gran luz habitan con ellos. La convivencia queda definida. Se determina lo que no mora en sus corazones. No mora obra impura. Se determina lo que sí mora. Solo el conocimiento de Dios. La doble afirmación delimita el interior. A partir de ahí, Noé reorganiza la tierra. La divide entre Cam, Jafet y Sem. Los nombra. Les habla como hijos. Les recuerda la división. Les ordena servir a Dios con temor y esclavitud todos los días de su vida. La orden se extiende en el tiempo. Les ordena que su semilla no se aparte del rostro del Dios Todopoderoso. La vigilancia queda impuesta. En ese contexto aparece una súplica atribuida a un hijo de Noé. La frase conserva cortes en su formulación.
Aún así, la petición queda clara. Pide que su semilla sea agradable ante Dios y ante su poder. Pide que sea sellada por la mano fuerte con temor y mandamiento. Pide que esa semilla no se incline lejos de Dios y del Todopoderoso. Pide que sirva con humildad y con temor de su conocimiento. La súplica se despliega en frases sucesivas. Cada petición queda separada. Luego se añade otra llegada. Otros del linaje de Cam y de Jafet vienen. Se fija el número. 400,000 hombres. Entran en otra tierra. Habitan como residentes junto a los hombres que salieron del gran conocimiento eterno. La convivencia se establece. Se declara una protección concreta. La sombra del poder de aquellos hombres protege a quienes habitan con ellos. Los protege de todo mal. Los protege de todo deseo impuro. La protección se formula en dos términos distintos. En ese marco, la semilla de Cam y Jafet forma 12 reinos. El número queda fijado. Además, se anuncia un desplazamiento posterior. Esa semilla entrará en el reino de otro pueblo. La proyección hacia otro dominio queda establecida. En el relato, la secuencia avanza desde la lluvia que destruye, pasa por el rescate, el reposo, la concesión de la tierra, la acusación y la defensa, el asentamiento y la división, y culmina en la formación de 12 reinos y en la entrada en otro pueblo. Entonces la semilla de Cam y Jafet formará 12 reinos, y su semilla también entrará en el reino de otro pueblo. Acto cuarto. Acusación, castigo, rescate y versiones de los reinos. La escena se abre con una decisión compartida. Algunos toman consejo, deliberan entre ellos. Después se dirigen a Sacla, su dios. Entran ante los poderes, se colocan en su presencia. Allí presentan una acusación contra los grandes hombres que están en su gloria. La acusación adopta forma de pregunta. Interpelan a Sacla. Preguntan por el poder de esos hombres que estuvieron en su presencia. Precisan su origen. Fueron tomados de la semilla de Cam y Jafet. Fijan el número, 400,000 hombres. Añaden que fueron recibidos en otro eón del que habían salido. Señalan la consecuencia. Voltearon la gloria del poder de Sacla. Voltearon el dominio de su mano. Refuerzan su argumento con una comparación directa. Dicen que la semilla de Noé, por medio de sus hijos, hizo toda la voluntad de Sacla. Afirman que también los poderes en los eones sobre los que reina su fuerza hicieron esa voluntad. Luego separan a los otros. Esos hombres y los residentes con ellos en su gloria no hicieron esa voluntad. Concluyen con un efecto preciso. Apartaron a toda su multitud. Entonces interviene el Dios de los eones. Concede servidores. Los servidores avanzan sobre la tierra donde estarán los grandes hombres. Antes de que el castigo caiga, se define su condición. No han sido mancillados. No serán mancillados por deseo. Se declara el origen de su alma. Su alma no vino de una mano mancillada. Vino de un gran mandamiento de un ángel eterno. Luego desatan el castigo. Arrojan fuego sobre ellos. Arrojan azufre. Arrojan asfalto. Después fuego cubre esos eones y una niebla cegadora los envuelve. Los ojos de los poderes de los iluminadores se oscurecen. Los eones dejan de verlos en esos días. En medio de ese escenario descienden grandes nubes de luz. Otras nubes de luz bajan desde los grandes eones y se posan sobre ellos. La luz desciende mientras el fuego todavía actúa. Entonces se produce el rescate. Abrasax desciende, Sablo desciende, Gamaliel desciende. Los tres son nombrados. Sacan a esos hombres del fuego y de la ira. Los elevan por encima de los eones. Los elevan por encima de los regidores de los poderes.
La formulación conserva cortes en el trayecto, pero el destino queda afirmado. Los llevan a una morada con los ángeles santos y con los eones. Allí se establece su estado. Los hombres quedan como esos ángeles, porque no son extraños para ellos. Trabajan en la semilla imperecedera. Por tercera vez, el iluminador del conocimiento pasa en gran gloria. Viene para dejar algo de la semilla de Noé y de los hijos de Cam y Jafet. Viene para dejar para sí árboles fructíferos. Redime almas del día de muerte. Toda la creación que vino de la tierra muerta queda bajo autoridad de muerte. Quienes reflexionan sobre el conocimiento del Dios eterno en el corazón no perecen, porque han recibido espíritu, y lo recibieron también de un ángel eterno, aunque la frase conserve lagunas en su formulación. Luego el iluminador se presenta frente a los poderes. Se anuncia que vendrá sobre lo que está muerto, con referencia a Set y con cortes alrededor. Realiza señales, realiza prodigios. Lo hace para despreciar a los poderes y a su regidor. El Dios de los poderes se inquieta. Pregunta por la fuerza de ese hombre que está más alto que ellos. De esa inquietud surge una gran ira. La gloria se retira y habita en casas santas que eligió para sí. Los poderes no ven esa gloria con los ojos, tampoco ven al iluminador. Entonces castigan la carne del hombre sobre el que vino el Espíritu Santo. Ese castigo genera confusión. Los ángeles y todas las generaciones de los poderes usan el nombre con error. Preguntan de dónde vino el error. Preguntan de dónde vinieron las palabras de engaño que todos los poderes no lograron descubrir. En ese punto se despliega la enumeración de 13 reinos. Todos cierran con la misma línea, y así vino al agua. El primer reino afirma que vino de un origen con palabras cortadas. Menciona a un espíritu con lagunas en la frase. Lo sitúa nutrido en los cielos. Dice que recibió la gloria de aquel y el poder. Dice que llegó al seno de su madre. El segundo reino declara que vino de un gran profeta. Un ave toma al niño nacido y lo lleva a una montaña alta. Es nutrido por el ave del cielo. Allí sale un ángel. Le ordena levantarse. Declara que Dios le dio gloria. Él recibe gloria y fuerza. El tercero sostiene que vino de un vientre virginal. Él y su madre son expulsados de su ciudad. Son llevados a un lugar desértico. Allí es nutrido. Luego llega y recibe gloria y poder. Para el cuarto reino vino de una virgen. Salomón interviene junto con Fersalo, con Sauel y con ejércitos enviados. Salomón envía su propio ejército de demonios para encontrar a la virgen. No encuentran a la que buscan. Encuentran a la virgen que les fue entregada. La traen. Salomón la toma. La virgen queda embarazada. Da a luz allí al niño. Ella lo nutre en un borde del desierto. Cuando ha sido nutrido, recibe gloria y poder de la semilla de la que fue engendrado. El quinto reino relata que vino de una gota del cielo. La gota es arrojada al mar. El abismo lo recibe, le da nacimiento y lo lleva al cielo. Allí recibe gloria y poder. Según el sexto, desciende al león de abajo para recoger flores. La figura queda embarazada por el deseo de las flores. Da a luz allí. Los ángeles del jardín de flores lo nutren. Allí recibe gloria y poder. La formulación conserva cortes en este tramo. El séptimo afirma que es una gota que viene del cielo a la tierra. Dragones lo bajan a cavernas. Se vuelve un niño. Un espíritu viene sobre él y lo eleva al lugar de donde salió la gota. Allí recibe gloria y poder. El octavo declara que una nube vino sobre la tierra y envolvió una roca. Él viene de esa roca. Los ángeles que estaban sobre la nube lo nutren. Allí recibe gloria y poder, con cortes parciales en la frase. El noveno sostiene que, de las 9 musas, una se separa.
Va a una montaña alta. Permanece sentada allí un tiempo. Desea estar sola para volverse andrógina. Cumple su deseo. Queda embarazada de su deseo. Él nace. Los ángeles que estaban sobre el deseo lo nutren. Allí recibe gloria y poder. El 10º relata que su Dios amó una nube de deseo. Lo engendra en su mano. Arroja sobre la nube una parte de la gota y él nace. Allí recibe gloria y poder. El 11º afirma que el padre deseó a su propia hija. Ella queda embarazada de su padre. Se menciona un sepulcro en el desierto, con partes cortadas en la formulación. Allí un ángel lo nutre. El 12º declara que vino de 2 iluminadores. Es nutrido allí. Recibe gloria y poder. El 13º reino sostiene que todo nacimiento de su regidor es una palabra. Esa palabra recibe allí un mandato. Él recibe gloria y poder. Y en esta última versión se añade la finalidad explícita y directa. Vino al agua para que el deseo de esos poderes quedara satisfecho. La convergencia en el agua queda así unida al deseo de los poderes como conclusión de la serie. El acto conduce desde la acusación ante Sakla, pasando por el castigo y el rescate, hasta las 13 versiones que convergen en el agua y culminan en una finalidad declarada. Y así vino al agua, para que el deseo de esos poderes quedara satisfecho. Acto quinto. Nombre sobre el agua, santo bautismo y palabras no escritas. Después de las 13 versiones, la voz cambia de procedencia. Ya no habla un reino, habla la generación sin rey sobre ella. Se presenta con identidad propia. Se distingue de las anteriores por su declaración inicial. Afirma que Dios lo eligió de entre todos los eones. La elección queda fijada como acto directo. No se describe proceso. Se declara decisión. Añade que hizo venir a ser en él el conocimiento del incontaminado de la verdad. La frase conserva cortes en su formulación, pero el movimiento es claro. Conocimiento implantado, procedencia alta, verdad nombrada. Continúa con una procedencia precisa. Desde un aire extranjero. Desde un gran eón, el gran iluminador sale. La salida queda establecida como irrupción. Ese iluminador actúa. Hace que la generación de aquellos hombres que eligió para sí brille. La hace brillar sobre el eón entero. El resplandor se expande. La elección se manifiesta. Luego se anuncia confrontación. La semilla, los que recibirán su nombre sobre el agua, y los de ellos, lucharán contra el poder. La lucha queda fijada en futuro. Sobre ellos vendrá una nube de oscuridad. La oposición toma forma concreta. En respuesta, los pueblos claman con gran voz. El clamor se eleva. Tiene contenido definido. Declaran bienaventurada el alma de esos hombres. Declaran que conocieron a Dios con conocimiento de la verdad. Declaran que vivirán para siempre. Añaden la razón. No fueron corrompidos por su deseo junto con los ángeles. No realizaron las obras de los poderes. Permanecieron en presencia de Dios. Permanecieron con conocimiento de Dios como luz que salió de fuego y sangre. Después el clamor cambia. Se convierte en confesión. Los pueblos hablan de sí mismos. Dicen que hicieron toda obra de los poderes sin sentido. Dicen que se jactaron en la transgresión de sus obras, con lagunas en la formulación. Dicen que gritaron contra el Dios de verdad. Concluyen con un reconocimiento. Ahora saben que sus almas morirán la muerte. Entonces llega una voz dirigida a ellos. Nombra autoridades precisas, Micheu, Michar y Mnesinous, que están sobre el santo bautismo y el agua viva. La voz pregunta por qué gritaron contra el Dios viviente con voces sin ley y lenguas sin ley.
con almas llenas de sangre y de obras impuras. Les dice que están llenos de obras que no son de la verdad. Les dice que sus caminos están llenos de alegría y regocijo. Después concentra la acusación en el agua. Han mancillado el agua de vida. La han atraído dentro de la voluntad de los poderes a quienes fueron entregados para servir. Luego establece una separación. Declara que el pensamiento de ellos no es como el de aquellos hombres que persiguen, con cortes en la frase sobre el deseo. Declara que el fruto de aquellos hombres no se marchita. Declara que serán conocidos hasta los grandes eones. Da la razón. Las palabras que guardaron del Dios de los eones no fueron confiadas al libro, no fueron escritas. Añade quién las traerá: seres angélicos, seres desconocidos para todas las generaciones de hombres. Indica dónde estarán: en una montaña alta, sobre una roca de verdad. Declara el nombre que reciben por eso, las palabras de imperecibilidad y verdad, para los que conocen al Dios eterno en sabiduría de conocimiento y enseñanza de ángeles, porque Él conoce todas las cosas. Finalmente, la escena vuelve al marco inicial. Estas son las revelaciones que Adán dio a conocer a Set, su hijo. Set enseña a su semilla acerca de ellas. Se nombra el contenido como conocimiento oculto de Adán, dado a Set. Se define como santo bautismo de los que conocen el conocimiento eterno por medio de los nacidos de la palabra y de los iluminadores imperecederos. Se fijan los nombres finales: Yeseus, Masareus, Yesedequeus, el agua viva. El manuscrito se cierra uniendo revelación, nombre sobre el agua, santo bautismo y palabras no escritas en una transmisión que pasa de Adán a Set y de Set a su semilla, y deja sellado el conocimiento como herencia viva. Este es el conocimiento oculto de Adán que él dio a Set. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el escrito por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía, en el texto, ¿cómo conectas recibir su nombre sobre el agua con el santo bautismo y el agua viva que aparecen después? Yo, Sofía, habito el punto anterior al pensamiento, desde ahí el sentido se inclina. La conexión es directa. Recibir su nombre sobre el agua señala a una semilla marcada en el lugar disputado, y el santo bautismo, junto con el agua viva, aparecen como el ámbito guardado por autoridades que denuncian cuando ese agua queda arrastrada a la voluntad de los poderes. En el primer acto, Adán abre la memoria de una gloria más alta y se fija la pérdida. El conocimiento se aparta, el corazón se oscurece, y el sueño queda instalado como umbral para ver lo que viene. En el siguiente, la visión muestra a tres hombres que lo sobrepasan en gloria. Hablan, ordenan, y el marco de muerte queda reconocido antes de prometer una revelación destinada a Set. Más adelante, se anuncian las aguas, lluvias, separación, rescate por ángeles, y una multitud que queda en las aguas, mientras otros son llevados al lugar del espíritu de vida. Luego, en el acto cuarto, se levanta acusación ante Sacla, cae castigo y llega rescate. El iluminador se presenta frente a los poderes, y el relato entra en la serie de los 13 reinos que repiten una misma convergencia. Y así vino al agua. La última versión añade una finalidad explícita. Vino al agua para que el deseo de esos poderes quedara satisfecho. El agua queda cargada como punto de captura del sentido. Al cierre, en el acto quinto, la voz cambia de procedencia, y se nombra la generación sin rey sobre ella. Se declara elección entre los eones y conocimiento del incontaminado de la verdad. Desde ahí se anuncia la confrontación, la semilla, los que recibirán su nombre sobre el agua.
y los de ellos lucharán contra el poder. Ese nombre sobre el agua aparece como señal de pertenencia en el lugar donde antes los reinos intentaron fijar su explicación. En el mismo acto, los pueblos claman y luego confiesan. Entonces llega una voz que nombra Micheu, Michar y Menesinos sobre el santo bautismo y el agua viva. La acusación se concentra. Han mancillado el agua de vida. La han atraído dentro de la voluntad de los poderes. En esa frase, agua viva deja escrito su peso. Lo vivo se reconoce por la dirección que toma, por la mano que lo reclama. Después se establece una separación, y se nombra un resguardo, palabras guardadas que no fueron confiadas al libro, y seres angélicos que las traerán a una montaña alta, sobre una roca de verdad. Reciben el nombre de las palabras de imperecibilidad y verdad. Finalmente el marco vuelve a Adán y Set, y el manuscrito sella la transmisión como santo bautismo, de quienes conocen el conocimiento eterno, fijando también los nombres finales, entre ellos el agua viva. Aquí aparece la imagen única que el texto permite, un sello en el borde de un cuenco. El agua puede ser tironeada por deseos y poderes. El borde sostiene el nombre. Nombre sobre el agua se vuelve marca de pertenencia en el punto exacto donde se disputó el origen. Santo bautismo y agua viva se muestran como custodia de esa pertenencia, y la profanación queda nombrada cuando el agua es llevada a otra voluntad. En quien escucha, esto produce un reconocimiento interior con una fractura silenciosa. El lugar donde antes se aceptaban versiones ajenas queda expuesto, y la pertenencia se vuelve asunto de medida, de dirección, de manos. El texto deja el peso ahí, sin clausura. Yo soy Sofía, emanada de la plenitud y de la unidad sin principio. En esa misma raíz también estás incluido.